Chile, un país que durante gran parte del siglo XX fue considerado uno de los más estables de América Latina, terminó viviendo uno de los periodos más oscuros y polémicos de su historia, bajo el mando de un solo hombre. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Pero para entender cómo llegó al poder y el por qué aún a día de hoy su figura sigue dividiendo a millones, así como también formar una opinión al respecto, debemos empezar por el principio de su historia, porque esto es el éxito de Augusto Pinochet. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Augusto José Ramos Pinochet Ugarte, o mejor conocido solo como Augusto Pinochet, nació un 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile, siendo el primero de 6 hijos de una familia compuesta por un inmigrante bretón y una mujer chilena con ancestros españoles. Desde pequeño ciertamente aprendió lo importante del esfuerzo y el trabajo duro, siendo atropellado a sus 4 años por un carruaje y sus caballos, accidente del cual solo resultó con machucones y rasguños, pero que en su tiempo le dio un gran susto, ya que después de una serie de dolores en la rodilla, los médicos, o al menos los de la época, le diagnosticarían un tumor blanco que debía ser tratado con la amputación de la pierna, algo que por suerte otro especialista alemán que recién llegaba al hospital revisó y logró evitar, cambiando el diagnóstico a hidroartrosis, de la cual se recuperaría meses después. A los 5 años, el pequeño Augusto empezaría sus estudios en el Colegio Sara Videla y en el Seminario San Rafael, del cual sería expulsado por mala conducta en 1924, teniendo aquí una mudanza con su familia para posteriormente regresar a Valparaíso, lo que no impidió el normal desarrollo de sus estudios, resaltando sus resultados escolares en las áreas humanísticas como música, francés y artes manuales, mostrando además un interés muy marcado por la vida militar, lo que lo llevó en 1930 a postularse a la escuela militar. Después de 3 intentos frustrados, en 1933 fue aceptado en la escuela militar. 8 años más tarde, ya como oficial, desfiló al mando de los cadetes en Valparaíso por primera vez. En 1937, Pinochet, mientras se encontraba en la escuela de infantería, conocería a María Lucía Iriar Rodríguez, hija de Osvaldo Iriar Corbalán, abogado y político radical que se desempeñó en Chile como senador y ministro del Interior, teniendo con esta una relación que después de 5 años vería su formalización con la pedida de mano de Pinochet a los padres de María, los cuales se opusieron por la carrera militar de Pinochet y su clase social, casándose a pesar de esto un 29 de enero de 1943, en una boda que contaba con invitados de alto perfil como el entonces presidente de la República Juan Antonio Ríos y la primera dama Marta Aide Pereira, quienes eran amigos de la familia Iriart. A mi querida esposa, vayan mis cariñosos sentimientos de amor y de gratitud, porque ha sido para mí fuente inagotable de apoyo y comprensión. En estos 55 años de caminar juntos y sin desmayo, en ella he visto la verdadera mujer de soldado. Valiente y abnegada. A la par de esto, durante décadas, Pinochet avanzó dentro del ejército chileno sin grandes sobresaltos. No era el oficial más brillante, pero sí uno confiable, lo que le permitió en 1946 ser ascendido al grado de capitán y especializarse en geopolítica, estudio de estrategia militar, e incluso escribiendo algunos textos sobre el tema, los cuales se dicen fueron plagiados, pero en su momento lo convirtieron en una figura que no llamaba la atención y parecía siempre estar en segundo plano. Desde entonces, por un periodo prolongado, se mantuvo como encargado del campo de detención de Pisagua, mientras estuvo vigente la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada también Ley Maldita, promulgada por el gobierno de Gabriel González Videla en 1948, con el fin de proscribir la participación política del Partido Comunista, consiguiendo el rango de oficial del Estado Mayor en 1951 y siendo destinado a la escuela militar, lugar en el que se le designó comandante de los 6º años y profesor del curso militar, al mismo tiempo que realizaba clases como profesor auxiliar de la Academia de Guerra en las asignaturas de geopolítica y geografía militar, pasos que le permitieron ir ganando más y más poder de a poco, en un ascenso silencioso que sin él esperarlo lo llevaría a lo más alto del poder, no solo militar, sino también político.
¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 para las 7. Los días vienen, puede ser que vendan mantequilla. Para los años 70, Chile atravesaba una crisis profunda, pero antes de que todo estallara, ocurrieron una serie de eventos clave que marcarían el destino del país y el de Augusto Pinochet. Primero, en 1970, Salvador Allende fue elegido presidente tras obtener la mayoría relativa en las elecciones. Sin embargo, su llegada al poder no fue directa, debía ser ratificada por el Congreso Nacional, y días antes de esa decisión, el país ya mostraba señales de tensión extrema. El 22 de octubre, el comandante en jefe del ejército, el general René Snyder, sería atacado en un intento de secuestro organizado por sectores de extrema derecha con el objetivo de impedir que Allende asumiera el poder, Snyder muriendo pocos días después y siendo reemplazado por el general Carlos Prats, un militar que defendía la constitucionalidad y que rápidamente se convirtió en una figura clave dentro del ejército y de la historia que estamos a punto de contar. Tras este episodio, y en medio de un clima político cada vez más tenso, Augusto Pinochet comenzó a posicionarse, siendo nombrado comandante de la guarnición de Santiago, un cargo importante que lo acercaba un poco, pero aún lo mantenía alejado del poder real. Con el tiempo, su relación con Prats se volvió cercana. Prats lo veía como un militar profesional, disciplinado y sobre todo apolítico. Esa percepción sería clave porque lo convirtió en uno de sus hombres de confianza, lo que rápidamente hizo que este para 1972 ya fuera ascendido como jefe del Estado Mayor. Es aquí que la crisis económica se profundizaba, la inflación aumentaba, las tensiones políticas eran cada vez más violentas y la oposición al gobierno crecía sin control. La lealtad de las Fuerzas Armadas a la constitucionalidad y la decidida actuación de la clase trabajadora desbarató esta mañana una intentona de un reducido grupo de uniformados. El 29 de junio de 1973 ocurrió el primer intento de golpe, el llamado tanquetazo. Un grupo militar se sublevó y sacó tanques a las calles. Aunque el levantamiento fue sofocado, dejó en evidencia algo alarmante. El quiebre dentro de las Fuerzas Armadas ya era real, y al contrario de lo que uno podría pensar, Pinochet participó en la contención de esa sublevación, manteniendo de esta manera su imagen de lealtad institucional, la cual nadie sabía que era simplemente apariencia. Poco después, el general Carlos Prats sería nombrado ministro de Defensa, una decisión que generó un fuerte rechazo dentro del alto mando militar, con la presión hacia este y su renuncia no haciendo más que crecer, hasta que el 21 de agosto una protesta frente a su casa terminaría por quebrarlo. Prats recomendaría personalmente, antes de dejar el cargo, a Augusto Pinochet como su sucesor, una decisión que cambiaría la historia de Chile por completo. Ese mismo día, Salvador Allende aceptó la propuesta y Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército, asumiendo el cargo en un momento donde la situación del país ya era crítica, con el Congreso acusando al gobierno de romper el orden constitucional, mientras dentro de las Fuerzas Armadas varios altos mandos ya conspiraban abiertamente para derrocar a Allende, con aprobación incluso del gobierno estadounidense de Nixon. La Fuerza Aérea y la Armada ya estaban decididas, pero faltaba algo que era clave para el desarrollo de esta operación: el apoyo del ejército, y ese apoyo dependía de un solo hombre, Augusto Pinochet. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Durante días, la postura de Pinochet fue incierta, no daba una respuesta clara, se mantenía en silencio y simplemente se limitaba a observar, pero con una decisión que sin decirla ya estaba más que tomada. El 10 de septiembre de 1973, Pinochet envió a su esposa y a sus dos hijos más pequeños a la escuela de alta montaña en el sector de Río Blanco, comuna de los Andes, situada convenientemente muy cerca de la frontera con Argentina. De este modo podrían huir al país vecino en caso de que el golpe de estado fracasara, con siendo ejecutado al día siguiente bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Y durante toda esta ofensiva militar, Pinochet estuvo en el comando de telecomunicaciones del ejército, desde donde los golpistas se mantuvieron comunicados en todo momento. Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos militares, la Casa de la Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las Fuerzas Armadas, momento en el que Salvador Allende decidió quitarse la vida. Es en esa misma tarde que se reunieron Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, José Toribio Merino, comandante
comandante en jefe de la Armada, Gustavo Lake, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros, para conformar la nueva Junta Militar, que asumió el control total del país. Dicha entidad asumió la función legislativa en sustitución del Congreso Nacional, que fue suprimido por el decreto de ley número 27, promulgado 10 días después del golpe. En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, el comandante en jefe de la Armada, almirante don José Toribio Merino Castro, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire, don Gustavo Lee Guzmán, y el director general de Carabineros, don César Mendoza Durán, se declara que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada, y se acuerda designar al general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. En teoría, en una junta militar el poder estaba dividido entre los distintos comandantes, pero en la práctica Pinochet fue concentrando el control poco a poco, pero los militares no serían los únicos que sufrirían las consecuencias de la toma del poder de Pinochet. Mediante órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión, se restringieron los derechos civiles y políticos, se estableció el estado de sitio y el toque de queda, se suprimió el Congreso Nacional, se decretó la ilegalidad de algunas actividades políticas y la suspensión de otras, aplicándose censura en los medios de comunicación y ordenándose la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Es así que en una parte considerable de su mandato se desarrollaron arrestos arbitrarios, torturas y exilios, eventos que han sido documentados como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siendo de esta forma que bajo la excusa de que todo esto era necesario para salvar a Chile, que nacía un dictador. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Volviendo atrás a la época de la Junta Militar y para entender cómo Pinochet tomó el poder, cómo se exigía que existiese una cabeza de gobierno visible, se estableció el 17 de junio de 1974 mediante el decreto de ley número 527 que el presidente de la Junta tendría en sus manos el poder ejecutivo. Sin embargo, esta denominación oficial se mantuvo hasta el 17 de diciembre del mismo año, cuando mediante una modificación de dicho decreto se nombró a Pinochet como presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar, aunque la idea de esta en principio era que este cargo sería rotativo entre los miembros de la Junta. Este propósito nunca se cumplió y el poder que adquirió Pinochet con este nombramiento fue enorme, teniendo la capacidad de nombrar y remover ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes a su disposición, con su esposa Lucía Iriart, convirtiéndose consecuentemente en primera dama. Pinochet, buscando legitimar su dictadura en 1978 por medio de un cuestionado plebiscito nacional, el cual no se celebró en forma abierta ni transparente. 2 años después, mediante un nuevo plebiscito cuya legitimidad también es cuestionada, se aprobó la Constitución de 1980 en reemplazo de la Constitución de 1925, entre cuyas disposiciones se estableció un periodo presidencial de 8 años de duración a partir del 11 de marzo del año siguiente, debido a lo cual en 1981, por disposición transitoria de la Constitución de 1980, Pinochet dejó de integrar la Junta Militar y pasó a ocupar la presidencia de la República plenamente. A pesar de lo anterior, la Junta Militar se mantuvo en sus funciones hasta el 11 de marzo de 1990, con su poder en gran medida reducido por Pinochet, el cual ahora gobernaba bajo un régimen de miedo. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de que íbamos a formar nuestra Cuba? No. Por eso
el perdón tienen que pedírmelo ellos, a mí. Como lo dijimos antes, apenas iniciada la dictadura, la Junta Militar decretó un toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, apoyados en la teoría de la seguridad nacional. Los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra no solo contra el marxismo y sus grupos armados, sino también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Desde entonces, se comenzaron a desarrollar diversas políticas de represión, las que se manifestaron sobre todo en los primeros años con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la cual era una agencia policial secreta bajo el mando del general Manuel Contreras, que se dedicó sistemáticamente entre los años 1973 y 1977 a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de los opositores al nuevo régimen. La unidad de exterminio más cruel de la organización siendo la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y consentimiento de Pinochet, a lo que podemos sumar masivas redadas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como el exilio forzado y opcional de miles de personas que se refugiaron en el exterior o embajadas de otros países. La résidence de l'ambassadeur de Suisse s'est donc transformée en une sorte d'hôtel, de maison de l'espoir, avec ses lits et ses salons de réception devenus des chambres à coucher. Parfois, comme ici, les proches parents de réfugiés sont autorisés par l'armée à leur rendre visite. Durante los meses restantes de 1973 se estructuró la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del ejército de Chile a cargo del general Sergio Arellano Stark, cuyo objetivo era recorrer el país para verificar y agilizar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación detenidos en los recintos militares. Mediante esta medida, se fusiló e hizo desaparecer a personas a lo largo de todo Chile, cuyos restos fueron lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares. Muchos de estos cuerpos jamás volvieron a encontrarse y aún se les considera detenidos desaparecidos, pero la represión no se limitó a Chile. Existió una coordinación entre dictaduras conocida como la Operación Cóndor, que permitió perseguir opositores incluso fuera del país. Más de 300 causas abiertas, violación de derechos humanos, torturas, homicidios, desapariciones con nombres propios, Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Operación Colombo, blanqueo de dinero y evasión de impuestos que no consiguieron dar con él en la cárcel. Mientras ocurría la represión, Chile también experimentaba un cambio económico radical. Pinochet implementó reformas impulsadas por los llamados Chicago Boys, se privatizaron empresas estatales, se redujo el rol del Estado y se abrió la economía al mercado internacional, convirtiendo a Chile en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a asentarse en la década de los 80. En 1984, Pinochet designó como ministro de Hacienda a Luis Escobar Cerda, economista que se alejó momentáneamente de las ideas liberalistas de los Chicago Boys, al cual en 1985, cuando el país ya parecía estar recuperado de la crisis, Pinochet decidió reemplazar y retomar el modelo neoliberal con un sucesor, el cual optó por reformas menos radicales que las de sus predecesores, logrando revitalizar la economía a través de diversas medidas, tales como el control de la tasa de interés, el fomento de las exportaciones, la estatización y renegociación de la deuda externa privada y la privatización de las compañías estatales más grandes, lo que le permitió a Pinochet realizar la obra más grande de su mandato, la construcción de la Carretera Austral, una red vial cuyos trabajos entre 1976 y 1989 superaron los 1.200 kilómetros de extensión, siendo para algunos estas medidas buenas para abrir el país y su modernización y para otros malas por, según ellos, aumentar la desigualdad y generando un alto costo social, aquí naciendo uno de los debates más importantes en torno a su legado y que incluso divide opiniones entre la población chilena en la actualidad. El único país en el mundo, el único que puede levantar su cabeza, que se dice sacamos a los comunistas de aquí, somos nosotros. A nivel internacional, el régimen generó reacciones mixtas, organizaciones denunciando violaciones a los derechos humanos, mientras que en el contexto de la Guerra Fría, países como Estados Unidos y el Reino Unido lo veían como un aliado estratégico. En 1979, año en el que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de dicho país, Thatcher levantó el bloqueo de venta de armas a Chile y Pinochet, el cual como agradecimiento le mostró apoyo incondicional al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas con Argentina, brindándoles apoyo logístico e inteligencia militar a los británicos, entre
entre ambos mandatarios, desarrollándose de esta manera una relación de amistad que trascendió el periodo de la dictadura militar, teniendo además Pinochet un acercamiento con el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez, parte también del Plan Cóndor, para buscar una solución a uno de los problemas más antiguos entre Bolivia y Chile, como lo es la salida al mar del país vecino, mediante el Acuerdo de Charaña firmado el 8 de febrero de 1975. Ambos países restablecerían sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1962, no obstante este acuerdo no logrando avanzar, debido a exigencias adicionales del Perú, bajo el mandato del dictador Francisco Morales Bermúdez, de modo que Banzer decidió nuevamente romper relaciones. El 17 de marzo de 1978, el Papa Juan Pablo II, además visitando el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento, reuniéndose con el dictador y consiguiendo que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del Papa de que esto no ocurriese, alimentando aún más la imagen raramente positiva para un dictador que tenía Pinochet a nivel internacional. Ha querido la providencia que en mi calidad de jefe del Estado de Chile tenga el incomparable privilegio de recibir en esta tierra, por primera vez en su historia, a un romano pontífice. Para entender los sucesos transcurridos en el Cajón de Maipo, tenemos que saber qué es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o FPMR, una organización guerrillera creada en 1983 en paralelo con un creciente movimiento social opositor a la dictadura de Pinochet. Este grupo militar, contando con el apoyo del régimen de Fidel Castro, quien les proporcionaba un cuantioso arsenal, el cual fue descubierto y requisado por Fuerzas Armadas el 6 de agosto de 1986. Un mes después, el 7 de septiembre, mientras Augusto Pinochet regresaba con su comitiva a Santiago desde su casa en el malecón en el Cajón de Maipo, fue atacado con un lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas en un ataque organizado conocido como Operación Siglo XX. Pinochet, el objetivo único del ataque, logrando salir prácticamente ileso, pero con un saldo de 5 escoltas fallecidos y 11 heridos durante el ataque. Y hoy, con profunda emoción, invoco a Dios Todopoderoso, después de sufrir el más vil atentado que me ha permitido seguir viviendo para luchar por la libertad de nuestra patria, reitero que, mientras Él me lo permita, emplearé todas mis energías al servicio de esta tierra que tanto. En respuesta, Pinochet declaró un estado de sitio y durante esa noche el CNI matando a 4 opositores, entre ellos al periodista José Carrasco Tapia, mientras que la Policía de Investigaciones por su parte detuvo a varios líderes opositores para mantenerlos protegidos, entre ellos el futuro presidente Ricardo Lagos. Entre el 15 y 16 de junio de 1987, la CNI ejecutó la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, en la cual fueron asesinados 12 miembros del FPMR, movimiento que solo demostraba un creciente descontento en contra de la figura de Augusto Pinochet, el cual no tardaría en hacerse sentir en el único lugar donde la democracia importa, las mesas de votación. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1980, en 1989 debía elegirse un nuevo mandatario para el país. El candidato no podía ser Augusto Pinochet a menos que contara con la aprobación de la ciudadanía a través de un plebiscito solicitado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Con este fin se llamó el plebiscito nacional en 1988 para decidir si Pinochet podría ser elegido como presidente de la República por un nuevo periodo de 8 años hasta diciembre de 1997. El proceso de votación, según lo estipulado en 1985 por el Tribunal Constitucional, esta vez estaría regulado por el Tribunal Calificador de Elecciones y no por el Poder Ejecutivo, como había sido el caso en los 2 plebiscitos anteriores de 1980 y 1978. Y si bien los medios de comunicación oficial estaban mayormente controlados por la dictadura militar, se estableció una franja electoral televisada de 15 minutos diarios de duración, los cuales fueron aprovechados exitosamente por la coalición del no a Pinochet. 4:06. Buenos días, mi tía. Su era joven. Buenos días, don Aníbal. Buenos días. Deme 2 marraquetas. ¿Cómo no, señora Yolita? Ya, aquí está su pancito. ¿Algo más? ¿Anota esto, don Aníbal? Voy a llevarte también. ¿Cómo no? 2 bolsitas.
Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. No más miseria. De esta manera, el plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988, oportunidad en que resultó ganadora la opción del no, con un 55,99% de los votos contra un 44,01% para la opción del sí, pese a la existencia de documentos desclasificados que declaran que Pinochet tuvo la intención de realizar un autogolpe para mantenerse en el poder. Su derrota fue reconocida por los oficialistas y por él mismo, debido en parte también a la existencia de observadores internacionales para validar la transparencia del proceso. Al año siguiente, exactamente el 14 de diciembre de 1989, se plebiscitaron reformas en la Constitución y se llevaron a cabo los primeros comicios presidenciales luego de 16 años de dictadura. Los candidatos presidenciales fueron el demócrata cristiano Patricio Aylwin en representación de la Concertación de Partidos por la Democracia, el exministro Hernán Bouchy, candidato oficial de derecha, y Francisco Javier, independiente de centro, triunfando en las urnas Patricio Aylwin, quien sería investido el 11 de marzo de 1990, y simultáneamente a esto se efectuaron también las elecciones parlamentarias, en las que se escogieron a 120 diputados y 38 senadores, a los que se agregaron 9 senadores designados, en un periodo de transición democrático que había tardado años en llegar. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Gracias a las disposiciones transitorias de la Constitución en 1980, luego de dejar el poder gubernamental, Pinochet pudo continuar otros 8 años como comandante en jefe del ejército, participando en las paradas militares de 1990 a 1997, blindado de cualquier acusación gracias a una ley que éste había aprobado en los primeros años de dictadura, la cual era la ley de amnistía, por medio del cual se exculpaba a cualquier militar acusado de violaciones a los derechos humanos por los hechos ocurridos en 1973 y 1978, a lo que en respuesta Patricio Aylwin optaría por una manera de proceder que se conoció como la doctrina Aylwin, la cual buscaba dar justicia por los hechos acontecidos durante la dictadura sin romper la frágil paz que reinaba en Chile, siendo de este modo que, independientemente de que muchos acusados no pudieron ser juzgados por sus crímenes, no los libraría de que sus actos salieran a la luz en el llamado Informe Rettig el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a exmiembros de la DINA, tales como Manuel Contreras y Pedro Espinosa, así como algunos responsables del caso Degollados y la Operación Albania, ambos sucesos ocurridos en fechas posteriores al periodo de amnistía. Por su parte, Augusto Pinochet, durante sus años restantes como comandante en jefe, mantuvo pésimas relaciones con el ministro de Defensa Patricio Rojas, pero se entendió muy bien con el secretario general de gobierno Enrique Correa Ríos. A partir del periodo de transición a la democracia, Pinochet debió enfrentar numerosas querellas por violaciones a los derechos humanos, así como acusaciones de corrupción, por las cuales no respondió sino hasta el año 1998, después de retirarse como comandante en jefe tras 65 años de carrera militar. Culmino estas palabras con mi fe en Dios y el deseo de una patria que se proyecte cada día mejor en bien de todos los chilenos. Al día siguiente, Augusto Pinochet fue designado como senador vitalicio, siendo el primero en la historia de Chile designado así, gracias a la Constitución de 1980, en una movida estratégica de Pinochet para, en caso de dejar el cargo, mantener su inmunidad. Sin embargo, este no contaba con que la política extranjera no obedece a los caprichos de un ex dictador. El dictador chileno, el general retirado Augusto Pinochet, ha sido detenido hoy en una clínica de Londres, en donde se recupera de una intervención quirúrgica. Nos alegra mucho de que por lo menos si no se hace en Chile se pueda hacer justicia a nivel internacional. El 21 de septiembre de 1998, Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres para realizarse una operación de hernia discal lumbar, no contando con que el 10 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, dictaría una orden de detención en su contra por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, tortura y desaparición de ciudadanos españoles ocurrido en Chile durante la dictadura. La detención efectuándose durante la medianoche del 16 de octubre por parte de agentes de Scotland Yard que ingresaron a la clínica
clínica privada donde Pinochet se encontraba internado. Una semana después de su detención, el juez Garzón dictaría una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, en las que no se consideraría un centenar de millonarias cuentas secretas que se revelarían 6 años más tarde en Estados Unidos, producto de las investigaciones del caso Rix. El 29 de octubre, Pinochet sería trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, en unos días en los cuales se le irían sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quienes comparecieron ante la Cámara de los Lores, quienes además de lidiar con esto, también lidiaban con las solicitudes de extradición del gobierno español, a los cuales se le había sumado el gobierno suizo, quienes habían entablado una orden de detención contra Pinochet por la desaparición en 1977 de Alexis Jacquard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas de sus ciudadanos. Los problemas para Pinochet no han hecho más que empezar, mientras las víctimas esperan que se haga justicia. El 24 de marzo del año siguiente, el comité de la Cámara de los Lores decidió que solo podía ser extraditado por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Finalmente, el 8 de octubre, el tribunal de Bow Street, liderado por el juez Ronald Burdell, aprobando su extradición a España por tales delitos, lo que reanudó las presiones desde Chile para su expatriación, esta vez abogando por la mala salud de Pinochet, lo que finalmente dio sus frutos el 2 de marzo del 2000, cuando el ministro de Interior inglés Jack Strawn decidió liberar a Pinochet, declarando que, a juzgar por sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día, Pinochet, tomando un avión de las Fuerzas Armadas, regresando a Chile, siendo recibido por el entonces comandante en jefe Ricardo Isurieta y más de 6,000 seguidores, sobrando toda esta energía, un milagro, haciendo que Pinochet mágicamente recuperara aquella energía que fuera de su país le impidió ser juzgado. I was furious beyond belief when Pinochet, when he got to Santiago de Chile airport, he stood up. Because that proved that this was a fraud. A 3 días de su retorno a Santiago, el 6 de marzo del 2000, a las 10:25 am, desde donde fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el hospital militar, el juez chileno Juan Guzmán Tapia pidió que se le quite la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet, lo cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema debido a fundadas sospechas de su responsabilidad en la caravana de la muerte. Parlamentarios de la centroderecha, alcaldes y senadores institucionales llegando hasta su casa después de que se le quitara la inmunidad diplomática, lo que finalmente el 1 de diciembre hizo que este fuera procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio, ya que mientras esto pasaba se le había diagnosticado demencia vascular subcortical de grado moderado. El 12 de marzo de 2001, Juan Guzmán le concedió libertad bajo fianza, previo al pago de 2 millones de pesos, Pinochet evitando de esta manera el ser detenido y enviado a una cárcel, principalmente alegando problemas de salud y su edad. En los meses siguientes, Juan Guzmán rechazó una petición de arresto de la jueza argentina María Servini de Cubria por la relación de Pinochet con el asesinato de Carlos Prats, algo que se vio apoyado cuando Estados Unidos reveló miles de documentos desclasificados de la CIA relacionados con operaciones en Chile durante la dictadura militar, documentos a pesar de los cuales Pinochet seguía escapando de un merecido castigo, algo de lo que sí podía correr, a diferencia del propio tiempo. Hola, muy buenas tardes. Tenemos noticias de extrema urgencia desde el hospital militar donde se encuentra el periodista Davor Juranovic. Davor, te escuchamos. Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. El hospital militar ha entregado un comunicado que indica que a las 14:15 horas ha dejado de existir el expresidente de la República y ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. El 1 de julio de 2001, Pinochet fue ingresado de urgencia al hospital militar y 8 días después se sobreseyó temporalmente uno de sus casos, aduciendo problemas mentales, lo que finalmente lo libró de la mayoría de sus juicios. El 4 de julio de 2002, ese mismo día, renunció a su vitalicio escaño senatorial, pasando a ser un ciudadano más y viviendo de esta manera durante unos años entre los recuerdos de las y los chilenos, hasta que una semana después de haber celebrado su cumpleaños junto a sus familiares, el 3 de diciembre de 2006, Pinochet sería internado en el hospital militar
Militar de Santiago después de sufrir un infarto agudo al miocardio y presentar insuficiencia cardíaca acompañada de un edema agudo en el pulmón, lo que obligó a someterlo a un bypass, del cual una semana después, alrededor de las 13:30 horas del 10 de diciembre, mismo día en que su esposa Lucía Iriart cumplía 84 años, sufriría una repentina descompensación cardíaca, falleciendo a las 14:15 horas a la edad de 91 años. Sus últimas palabras, según los miembros de la familia que estuvieron con él, siendo dirigidas a su señora esposa. Las celebraciones por la muerte de Pinochet han recorrido numerosos países. En Madrid, en su mayoría exiliados de las dictaduras militares del Cono Sur, se congregaron en la Puerta del Sol. En Francia también hay una importante comunidad chilena. En todos los casos, hubieran preferido ver morir a Pinochet con al menos un veredicto de asesino sobre su cabeza. Creo que es un momento de duelo nacional. Una pena enorme porque se ha perdido un hijo ilustre de Chile. Todas esas personas malagradecidas tienen odio, tienen rencor. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer rápidamente una hora después del deceso. Numerosos santiaguinos comenzaron a apostarse en las calles aledañas al hospital ubicado en la comuna Providencia, con algunos llorando y otros celebrando la partida de Pinochet. A las 0:55 horas de la madrugada, en un coche fúnebre del Hogar de Cristo, sería trasladado el féretro del difunto, mientras que sus detractores se desplazaban en una celebración masiva por la Alameda Bernardo O'Higgins, lo que provocó esa noche numerosos disturbios que tuvieron que ser controlados por los carabineros hasta altas horas. Finalmente, el féretro de Pinochet, siendo descendido por un contingente militar e instalado en la capilla ardiente del hall central de la escuela, debido a que el gobierno presidido por Michelle Bachelet decidió no dedicarle un funeral de estado, ya que no había sido elegido democráticamente como primer mandatario, y también porque Michelle Bachelet fue torturada y secuestrada durante la dictadura militar, lo que hizo que solo se le rindieran honores fúnebres en su calidad de ex comandante en jefe del ejército, conforme a la ordenanza de esta institución. Asimismo, el gobierno negándose a declarar un día de duelo nacional, pero sí autorizando que las banderas en los cuarteles militares se ondearan a media asta y que la bandera chilena se colocara en el ataúd de Pinochet. La única autoridad gubernamental presente en el funeral siendo la ministra de Defensa Nacional, quien sería agredida por seguidores del fallecido general que asistieron al evento, al cual acudieron aproximadamente 60,000 personas, entre ellas Francisco Carlos Prats, nieto del general Carlos Prats, quien escupió sobre el vidrio del féretro que protegía el rostro del difunto como acto de repudio en memoria de su abuelo mandado a asesinar por Pinochet en Buenos Aires. El funeral realizándose el 12 de diciembre en presencia de más de 50,000 personas y en medio de un ambiente de llanto, donde su nieto Augusto Pinochet Molina, entonces capitán del ejército, realizó un discurso sin autorización para hablar y saltándose la línea de mando, en el cual manifestó opiniones de apoyo sobre la dictadura pinochetista, por lo cual luego sería dado de baja de su cargo. Pero la batalla fue más dura en su vejez. Fue el enemigo el que más fuerte le pegó. Lo golpeó en lo físico, mermando su capacidad de movimiento. Lo golpeó en lo psíquico, dejándolo más indefenso aún frente al aprovechamiento de sus enemigos políticos. Pero donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. A este hombre yo le digo adiós. Adiós a mi presidente. Adiós a mi general. Pero por sobre todo, adiós y gracias a mi abuelo. ¡Viva Chile! Posterior a esto, los restos de Pinochet fueron cremados para evitar la profanación del cuerpo en el cementerio Parque del Mar de Concón, y sus cenizas fueron trasladadas en helicóptero a la parcela Los Boldos, casa de veraneo de la familia Pinochet Iriart del Ejército de Chile, a través del entonces comandante en jefe Óscar Usurieta Ferrer, rechazando la petición inicial de la viuda para que sus cenizas fueran depositadas en la escuela militar por razones de seguridad, así como también siendo rechazada la propuesta de sus hijos de guardar las cenizas en la catedral castrense o en una unidad militar. Al momento
momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra por violaciones de los derechos humanos tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños y asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros, lo que sin embargo debido a su popularidad hicieron que también en el exterior las reacciones a su muerte fueran mixtas. Por ejemplo, la hija de Salvador Allende manifestó al momento de su muerte que los funerales con honores están reservados para presidentes que fueron elegidos, más no para dictadores. Por su parte, el escritor uruguayo Mariano Benedetti afirmó que es la muerte de un dictador que fue muy cruel con una parte de su pueblo y que en este caso la muerte le había ganado a la justicia. Cuando se conoció en el Reino Unido la noticia del fallecimiento, un portavoz de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher informó que esta estaba profundamente entristecida, mas personalmente nunca dio una declaración formal. Lo que sí me da pena a mí y me da vergüenza que muchos de los que iban y abrazaban al general Pinochet cada día se olvidan más de él, se olvidaron de su gobierno y hoy día muchos de ellos no son capaces de estar aquí. A día de hoy, la figura de Augusto Pinochet sigue generando una de las divisiones más profundas de la historia de Chile, y esa división no es casual. Por un lado están quienes vivieron o heredaron el recuerdo del caos previo al golpe, la crisis económica, la escasez y la polarización extrema durante el gobierno de Salvador Allende. Para ese sector, Pinochet representó orden, estabilidad y el inicio de un modelo económico que con el tiempo permitió crecimiento. Pero por otro lado está la memoria del miedo, las detenciones, la tortura, los exilios y las desapariciones que hicieron que familias enteras nunca volvieran a ver a sus seres queridos, historias que no terminaron y heridas que siguen abiertas hasta hoy. Y es justamente ahí donde nace la fractura, porque el debate sobre Pinochet no es solo político, es moral. ¿Se puede justificar un régimen autoritario si logra estabilidad económica? ¿Puede el crecimiento compensar la pérdida de vidas humanas? Para muchos la respuesta es no, pero para otros la historia es más compleja. Sin embargo, hay algo que no está en discusión. Augusto Pinochet fue un dictador y durante su régimen miles de personas fueron víctimas de la represión, con más de 3.000 fallecidos y desaparecidos y decenas de miles de detenidos y torturados, siendo este el costo humano que permanece más allá de cualquier interpretación. Y cierra de esta manera una historia que para algunos será el éxito y la caída, y para otros el éxito y el legado de Augusto Pinochet. No vuelvo a caer. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de dejarnos tu suscripción. Yo fui Tommy Black para CNN en español. Buenas noches.